El arte tiene la capacidad de adentrarse en aquello que desborda la razón. Un cuadro puede estar plagado de mensajes que, en la mayoría de las ocasiones, pasan desapercibidos ante nuestra mirada. Signos, símbolos, personajes que no comprendemos, momentos e incluso pasajes secundarios, pero que son clave para comprender de verdad lo que ese artista nos quería transmitir. La simpleza de una roca que nos puede recordar a la alquimia y su búsqueda por aquel metal perfecto. Las cartas astrales que pocos comprenden, incluso mensajes heréticos, casi satanizados. El espiritismo y la capacidad de conectar con mundos paralelos. Es un hecho que es muy importante también en la historia del arte y que pocas veces nos fijamos en él, en los sueños, en las premoniciones, o en el crudo y parece que simple casi chamanismo. Hasta Picasso con sus toros que nos traslada a esos uros de Altamira y nos traslada a las cavernas, al comienzo de la razón, al comienzo de los sueños, al nacimiento del mundo de los dioses, al nacimiento del culto de la muerte, y nos traslada al nacimiento del gran don del ser humano, el don del arte. Comienza Abismo. Pues muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy desde este Museo Thyssen, desde el auditorio, desde una de las pinacotecas más importantes del mundo y que tenemos la suerte y el privilegio de poder contemplar, de poder visitar, de poder tener en nuestro país una exposición que sin duda es abanderada de algo que no se había hecho en el mundo, simplemente en contadas ocasiones o en momentos muy dados de esa historia del arte. Pero ¿qué es lo que se conoce? Y lo ha titulado como Lo oculto en las colecciones Thyssen y Bornemisza. ¿Quién? Bueno, pues el director artístico de este museo, el comisario de la muestra, como es Guillermo Solana, que nos ha abierto las puertas de su casa. Guillermo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy agradecido de que estéis aquí porque sé que tu podcast está en el top de los más seguidos y tiene un enorme prestigio en este campo. Pues muchas gracias y darte la enhorabuena por este trabajo magistral. Antes nos has dado una masterclass de lo que es esta exposición, de la dificultad, ¿no?, de que nos encontramos de esa mirada diferente hacia el arte, que no estamos acostumbrados y que muchas veces como que dentro de los propios historiadores del arte parece que se rechaza, ¿no? Es decir, bueno, el mundo de lo oculto vamos a evitarlo y vamos a ir siempre hacia la pincelada de lo natural y de lo que sería desde el punto de vista histórico. Absolutamente. Una de las cosas que he descubierto cuando he estado preparando la exposición es cómo la relación entre el arte y lo oculto ha estado deliberadamente ignorada o marginada hasta los años 80. Hay grandes estudiosos de estos temas. Avi Warburg, que fue un gran historiador, por ejemplo, que analizó en profundidad la influencia de la astrología en el arte del Renacimiento. O luego hay un especialista en la obra de Kandinsky, es un historiador finlandés que se llama Sixten Rimborn, y en los años 60-70 descubrió cómo la obra de Kandinsky y el arte abstracto procedía de fuentes ocultistas. Estas personas fueron en gran parte consideradas como frikis, como excéntricos, sí, o como locos y apartados del medio. En los años 80 hubo una exposición sobre lo espiritual en el arte que tuvo un gran impacto y desde entonces no ha hecho sino crecer. Y en los últimos años ha habido varias exposiciones muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, dedicadas a diferentes movimientos esotéricos o de artistas interesados en lo esotérico. Por ejemplo, ha habido una exposición sobre el surrealismo y la magia en Venecia. Ha habido, por ejemplo, una exposición sobre una gran artista sueca que se ha descubierto ahora, Hilma af Klint, que fue ocultista y una de las grandes pioneras ignoradas de la abstracción. Y así, siguiendo, ¿no? Hay muchos de estos casos. Bueno, pues nos acompaña para hablar de todos estos casos y un enamorado del arte, investigador, escritor, director de la Escóbula La Brújula, nuestro amigo Jesús Callejo. Jesús, bueno, al fin. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Aquí estamos en el abismo. Bueno, has estado viendo la exposición y, sí, y me dices, wow.
Tú lo has dicho, wow. Ya le he dado la enhorabuena a Guillermo. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Muchas gracias. Yo es que, a ver, siempre me sorprende, ¿no? Cómo este tipo de cosas parece que quedan marginadas, quedan relegadas, ¿no? Como algo secundario, cuando para mí es fundamental esa pátina de misterio que tiene el arte en el sentido global. No solo hablamos de cuadros, hablamos también de la escultura y hablamos de la arquitectura. Es como ignorar que nuestros antepasados desconocían estas claves secretas, estas claves geométricas, estas proporciones áureas, lo sabían perfectamente y además lo dejaban camuflado. Es verdad que normalmente hay que tener una base a nivel de simbología, en fin, a nivel de arquetipos y a nivel, por supuesto, de historia del arte para detectar ese tipo de mensajes ocultos. Pero es que está plagado, toda la historia del arte universal está plagada. Y en España, que es la parte que más cerca tenemos y la que nos toca más de cerca, hay multitud de ejemplos donde cuando ves un cuadro, cuando conoces sobre todo la biografía, no sé, vamos a poner de Remedios Varo, por ejemplo, ¿no? Que posiblemente salga a lo largo de esta tertulia, y sabes su interés por la alquimia, por el espiritismo, en fin, por los juegos de carta, y luego eso queda plasmado, igual que hacía Frida Kahlo, por ejemplo, en México. Entonces, conocer la biografía de estos artistas, de estos pintores, lo que hace es que plasman muchas veces sus obsesiones y a veces también, como no, sus filias y sus fobias las plasman en sus cuadros, en sus lienzos. Pero cuando conoces un poco si estaban metidos en órdenes religiosas, en órdenes o sociedades secretas, todo eso adquiere una dimensión distinta. Entonces es cuando, de alguna forma, ese velo de Isis se despliega y dices, ahora empiezo a entender esta obra, ahora empiezo a entender a este autor. Pues es lo que realmente, claro, pero en la escultura, en la arquitectura lo vemos como algo pues, que estamos acostumbrados a ver esos mensajes ocultos, a ver de cómo esos suelos están copiando las claves de arriba, de cómo todos los retablos están llenos de guiños y cuando vas a una visita guiada siempre te enseñan, pues no lo sé, cualquier elemento del retablo, ¿no? Te empiezan a decir cada cosa que hay, ¿no? Pero en la pintura parece que no. Es como que decir, bueno, esos guiños es porque quieres ver mucho más allá. Es lo que me ocurre a mí cuando me pongo a mirar los grabados de Goya, sobre todo los caprichos, es decir, bueno, pero eso que estoy que estudiarlo de nuevo. Y dicen, no, eso es la corriente artística al momento. Bueno, ojo, igual hay una serie de guiños que ahí es donde chocamos muchas veces la historia del arte con los estudiosos un poco del mundo del enigma. Claro, yo creo que el arte y lo esotérico han estado tan íntimamente ligados, yo creo que por dos grandes razones. Primero, porque en muchas ocasiones el interés por lo oculto ha estado perseguido por la religión oficial o en la época moderna por el racionalismo, el positivismo, las instituciones académicas, etcétera, ¿no? Como fuera del establishment. Y entonces el ocultismo a veces, el interés por lo oculto se ha refugiado en el arte, que era un terreno en el que se toleraba con más libertad la imaginación, con el pretexto de la imaginación, con el pretexto de la fantasía, con el pretexto de la ficción. Pero hay otra razón más de fondo. El interés por lo oculto busca deliberadamente un lenguaje no explícito, un lenguaje que requiera una iniciación, que nos cueste un esfuerzo llegar a las claves. Deliberadamente lo esotérico se oculta y entonces el arte es una madriguera excelente para ocultarse simbólicamente. Es que has dicho una palabra clave, iniciación. Es decir, esto es como todo, esto es cuando se habla, ¿no?, de hacer visible lo invisible, evidentemente, pero tú puedes ver un cuadro y ver una perspectiva del cuadro, y pasa muchas veces con un cuento, ¿no? Tú lees el cuento y da, qué divertido, pero luego ese cuento lo vuelves a leer otra vez y dices, coño, aquí parece que hay una especie de clave simbólica que me está dando un mensaje oculto. Lo mismo pasa con eso. Entonces, es verdad que si tú quieres, de alguna forma, plasmar verdades trascendentales, esa especie de tradición sapiencial que tiene que ver con la filosofía perenne, no todo el mundo lo va a entender. Está claro que el pintor que hacía aquello, el escultor que hacía una determinada escultura con una serie de elementos claves, si se puede decir incluso que esotéricos, solo estaba destinado para aquel que tenía las claves suficientes y desencriptar ese mensaje oculto. Los demás daba igual. Un poco eso que siempre se habla, ¿no?, de no dar perlas a los cerdos, porque no los van a valorar. En el fondo, en el arte, hay mucha gente que transmitía ese tipo de mensajes de forma, ya te digo, muy velada,
porque a veces su vida corría peligro. En la época de la Inquisición, en esos 3 siglos, en fin, de la Inquisición, no solo española, sino también en otros países europeos, cuidadín, cuidadín, porque en el momento que te salías de la teología oficial, en el momento que coqueteabas con algún tipo de herejía, en fin, cismática y mística de aquel momento, evidentemente tu vida corría peligro. Entonces, hay veces que se metían esas claves ahí. Hay varios cuadros donde aparecen horóscopos, donde aparecen elementos astrológicos, a veces muy explícitos, se ven, y en esta exposición se ve algunos muy claros, pero hay otros que están velados. Yo qué sé, por poner un ejemplo, porque hay mucha gente lo que quiere es ejemplos muy concretos. Sabéis, igual que yo, que Velázquez también conocía muy bien los aspectos astrológicos y las meninas, ese cuadro, en fin, tan valorado, una de las obras grandes y cumbres del arte universal. Hay como por lo menos 2 claves astrológicas. Por una parte está, en fin, la constelación de Corona Borealis, que estaría de alguna forma protegiendo a la infanta Margarita, y luego hay otra constelación, que es la de Capricornio, que estaría protegiendo a la reina Mariana. Es decir, esto tú no lo ves a simple vista. Tienes que ver que esas constelaciones tienen una distribución estelar que corresponde con la distribución de los personajes que están en la escena principal. A partir de ahí ves que es un cuadro talismánico. Son cuadros de protección. Es decir, no solo es un cuadro que lo que se busca es la estética, lo que se busca es proteger al personaje que está ahí retratado. Bueno, como los colores. Antiguamente, cuando estamos en la época del gótico, el rojo era muy importante también como un elemento de protección hacia el maligno y cómo se iba colocando todo. Y claro, tú lo ves, no te dice nada, pero si llegas a aquella época, bueno, pues lo que sabes es que ese cuadro, que estaba hecho solamente para estar en esa ubicación, no estaba para estar musealizado. Entonces, claro, aquí también perdemos la perspectiva de se creó para dónde se creó. Como aquellos que según como los mirabas en una escalera, ¿no? Iba modificando, iba cambiando todo el recorrido. Guillermo, lo has dividido en 7 secciones. Entiendo que no ha sido una tarea sencilla, porque me dices, bueno, la época antigua, claro, ¿por dónde la diseccionas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no te quedas? Y a mí sí que me gustaría que hiciésemos entre los 3 un recorrido, porque en cuanto entras, lo primero que arroja es la alquimia, ¿no? Donde estaríamos en algo tan buscado, fíjate, ¿no? En la España de Felipe II, tan buscado en el Escorial, con los torreones donde decían que se colocaban también los alquimistas y donde se buscaba también esa mezcla de los diferentes metales para la búsqueda del metal perfecto, como sería el oro. Pero claro, hay diferentes cuadros, me acuerdo uno fantástico, ¿no? Que encontramos con el anillo, que me dices, bueno, es que esto no sé si quiere decir el anillo de una familia o es que está expresando que ya ha conseguido el oro, pero no. Te centras en algo tan importante como es el fondo, como es la estética y la naturaleza, como son las rocas. Sí, bueno, la verdad es que al plantearme la exposición tenía dudas sobre si iba a encontrar suficientes casos de conexión con lo oculto en las obras de arte, ¿no? Porque la colección Thyssen no es en principio una colección muy inclinada a lo esotérico, aparentemente no lo es una colección normal con los géneros de siempre, retrato, pintura religiosa, paisaje, naturaleza muerta, tal. Entonces, bueno, fui orientándome, por ejemplo, yo sabía, te he contado antes, que en Ferrara, la corte de Ferrara en el Renacimiento, en el siglo XV, era una corte interesada por lo esotérico. Frecuentemente estas preocupaciones a los artistas les llegaban de su protector, de quien les encargaba la obra, que a veces era el propio comitente el que les decía, quiero que metas estas claves ahí, ¿no? Sí, sí. Y en Ferrara hubo ese interés, como lo hubo en la corte imperial de Praga, en el siglo XVII. Y hay un artículo reciente donde te explica que esas rocas fantásticas, que son casi surrealistas, que aparecen en la pintura del Renacimiento al fondo de los paisajes, estaban relacionadas con las explotaciones mineras, que a su vez estaban muy ligadas a la especulación alquímica, el deseo de extraer los tesoros de la tierra, investigarlos, inmensos tesoros de la tierra. Pero incluso la forma rocosa se parece completamente entre uno y otro artista. Sí. Son formas, ellos, bueno, supongo que se imitan unos a otros, se siguen unos a otros, son formas caprichosas, como si las rocas estuvieran talladas por la mano humana, se mueven en ese terreno misterioso de lo que es natural o lo que es artificial, sí, que es un terreno muy intrigante, ¿no? Entonces, bueno, he combinado esas con obras al mismo tiempo de pintores surrealistas. Por ejemplo, hay 2 obras de Max Ernst, porque la alquimia lo que tiene de maravilloso en el arte es que tú encuentras testimonios alquímicos
el arte de la época helenística y lo encuentras en pleno siglo XX, un interés renacido por la alquimia extraordinario, ¿no? que influye en muchísimos artistas. Pero sobre todo porque, a ver, la alquimia tiene un fundamento filosófico, pero también un fundamento iniciático y también esotérico. La alquimia se buscaba como 3 objetivos principales. Uno sería el más crematístico, en fin, convertir metales innobles, como puede ser el plomo, en oro. Eso interesaba a todas las cortes. Sí. Evidentemente había como 3 epicentros en Europa en aquella época. Uno era, en fin, lo que era ciudades-estado de Italia, como podía ser Florencia, como podía ser Venecia. Por otra parte estaba, cómo no, Praga, con Rodolfo II, que era uno de los más interesados en este mundo alquímico, y también Felipe II. Muchas veces se le dice que era más papista que el Papa, pero tenía también ciertas veleidades por convertir metales innobles en oro, y porque se creía a ciencia cierta que esto era cierto, y a quien no le interesaba incrementar sus arcas reales. Pero por otra parte se buscaba también, el otro fundamento de la alquimia, conseguir ese oro potable, esa piedra filosofal, ese elixir de la eterna juventud. A quien no le interesaba, y sobre todo a un monarca que lo tenía todo, pues intentar vivir muchos años más, incluso ser inmortal, ¿no? Y en la búsqueda de esa inmortalidad pues iban pereciendo unos cuantos. Y la otra, que es la más importante, y eso sí queda plasmado en algunos de los cuadros que vemos en esta exposición, es la autorrealización, el conocimiento interno, la transmutación. Ya no estamos hablando de la transmutación de los metales, sino la transmutación de uno mismo. A través del proceso alquímico tú te vas mejorando. Cuidado, o puede tu vida perecer, porque algunos, en fin, en las mezclas que se hacían de esos líquidos, de esa química, por cierto, la alquimia sirvió, ya sabéis que es el antecedente de la química, sirvió para descubrir muchas sustancias como el ácido sulfúrico y muchas más cosas. Bueno, pues todo eso, si el iniciado no tenía las claves, podía perecer ahí. Incluso había una vía, ¿no? La vía seca, la vía húmeda, en fin, en función de la rapidez la que tú querías conseguir esa piedra filosofal o esa gran obra, ¿no? Pero es que la gran obra era eso, era realizarte a ti mismo. Es un poco también algo masónico, es decir, de la piedra, en fin, más devastada, convertir en la piedra pulida. Siempre, como ves, la piedra, y lo ha dicho muy bien Guillermo, la piedra tiene un componente esencial en el proceso alquímico. Y luego, muchos de los cuadros que vemos aquí tienen que ver también con la fusión, con esas bodas alquímicas que se llamaban, que por cierto eso nos remite también con el movimiento Rosacruz, ¿no? Con Christian Rosenkranz, las bodas alquímicas, en fin, la unión del azufre con el mercurio y luego esa especie de mezcla o de elemento neutro que sería la sal. Evidentemente ni la sal, ni el azufre, ni el mercurio tienen que ver con las sustancias que nosotros conocemos. Estamos hablando siempre de claves simbólicas, de estar hablando de que esa fusión de lo masculino con lo femenino al final genera la oposición de los opuestos, es decir, que al final tú vas entendiendo la realidad trascendental. Eso a simple vista es muy complicado de entender si tú te lees un mamotreto, pero a veces en un cuadro, si tienes, ya te digo, el conocimiento preciso, es cuando lo ves plasmado ahí. Dices, este hombre entendía de alquimia. Y por eso hay muchos cuadros. Aquí no están reflejados, por ejemplo, pero sí en el Museo del Prado, algunos de Peter Bruegel, donde se ve claramente alquimistas con sus matraces, con sus atanores, en fin, con sus alambiques, haciendo ese proceso. Pero ese proceso es material, por una parte, pero también es espiritual. Y lo espiritual queda muy bien reflejado en muchos de estos lienzos. Y ese mercurio azufre, que es lo que iban buscando, y al final es el conocimiento, la búsqueda de la sabiduría. Exactamente, el azufre representaría lo masculino, representaría lo yang, y el mercurio sería lo femenino, representaría la luna, por supuesto, y evidentemente siempre está relacionado, fíjate, el sol y la luna. El sol y la luna son elementos astrológicos, astronómicos, pero muy relacionados también con la alquimia. El problema de la alquimia, y esto me lo dijo Luis Silva, por ejemplo, uno de los grandes alquimistas que tenemos en España, él decía eso, dice, el problema es que como nos habla de cosas que parece que son conocidas, pero nos está despistando del mensaje, cuando al final sabes lo que significa el mercurio, cuando al final sabes lo que significa la sal, cuando al final sabes, en fin, lo que es el nigredo o lo que son los distintos procesos para elaborar la piedra filosofal, es como lo que decía antes, parece que ese velo de Isis se despliega y empiezas a entender ciertas cosas. Pero lo más importante para un alquimista de pro, ya te digo, no es tanto conseguir oro, que en fin, que al final, pues Rodolfo II, por cierto, Rodolfo II, ya sabéis que tenía incluso uno de los grandes pintores de cámara a su servicio, que era Archimboldo, donde muchos de estos procesos alquímicos quedan reflejados en sus obras. De hecho, Rodolfo II, y esto lo sabe muy bien Guillermo, es pintado, retratado como Bertumo. Lo pinta así Archimboldo. Sabéis que Archimboldo buscaba plantas, frutos para hacer sus cuadros y sus retratos. Bueno, pues ¿por qué le retrata de esta forma aparentemente tan grosera o incluso tan simpática a Rodolfo II de Praga? Porque Bertumo es el dios de la prosperidad, de la naturaleza fértil en la naturaleza. Entonces lo que te está diciendo es que este emperador
era un emperador rico a todos los niveles, no solo de posesiones materiales, sino también tenía un conocimiento. Y eso es lo que intenta reflejar Archimboldo. Mucha gente solo se queda con la parte, ya te digo, simpática o anecdótica. Ah, mira, le ha puesto una berenjena de nariz, que efectivamente tiene una berenjena de nariz Rodolfo II, pero lo que está representando es eso, la fertilidad, y que la abundancia de la naturaleza estaba recogida precisamente en su corte. Y eso es un proceso alquímico que solo está vedado para los iniciados. Pues todo este conocimiento, estos ritos iniciáticos, mucha gente también miraba al cielo. Y era la forma también desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Cómo se miraba al cielo, se iba representando, y algunos incluso han encontrado pequeños mapas que serían constelaciones antiguas desaparecidas a día de hoy. Pero aquí es donde la astrología juega un papel fundamental. Antes, cuando lo he visto, me ha parecido casi la parte incluso más compleja. Había algunos tan claros que son ejemplos únicos en el mundo, pero yo me he detenido en uno, como es el resucitado de Bramantino, que es una imagen que estaríamos discutiendo horas y horas sobre él, sobre qué quiere decir esa imagen de Cristo, ¿no? Es decir, porque tú me comentabas, dice, claro, estamos hacia muy finales del siglo XV, y dices, un Cristo resucitado. Dice, ya, pero es que la resurrección prácticamente no aparece hasta casi el Concilio Vaticano II, que es cuando se empieza a incorporar de forma definitiva, pero en el arte muy pocas veces se considera en aquella época, ¿no? Era más ese dramatismo de la pasión y muerte que lo que es la resurrección. Pero claro, aquí lo hemos metido en el mundo de la astrología, y lo que no nos ponemos de acuerdo es lo que significa este lienzo. Sí, es un cuadro muy, muy misterioso, para los historiadores del arte muy controvertido. Cuando la resurrección se representa en el arte del Renacimiento, aparece unida a la salida del sol, y Bramantino ha optado misteriosamente por la luna. Pero es que la luna, en los textos de los padres de la Iglesia, en San Ambrosio, en San Agustín, es un símbolo de la resurrección. Lo que pasa es que la luna también le da un carácter tan espectral al cuadro, tiene una luz, la carne se vuelve como traslúcida, lechosa. Hay esa escena que tú notabas antes, que es como Caronte, es que hay la un Estigia, barco, la barca, al final hay un lago con Caronte. dos barqueros. Todo claro, es extraño. Bramantino era un pintor sumamente excéntrico en sus elecciones iconográficas, siempre elegía lo más inesperado, ¿no? Tiene también una crucifixión donde aparecen, que es maravillosa, pero que no tenemos aquí en nuestra colección, donde aparece el sol y la luna, ligados con los dos ladrones, el buen y el mal ladrón, y el sol y la luna tienen cara humana, como aquí, en nuestro cuadro, que también le ha puesto cara a la luna, una creencia tradicional que, por cierto, es discutida por Dante en la Divina Comedia y en otros lugares, ¿no? El rostro de la luna. ¿Por qué en la luna aparecen como diferentes imágenes? Sí. ¿No? Había quien decía que era Caín, o era un hombre misterioso el que aparecía en las manchas de la luna, y había quien veía un rostro humano, como todavía la mayoría de nosotros vemos, ¿no? Tendemos a ver la cara de la luna. Pero si estamos ante una resurrección, es la resurrección más triste que yo he visto en mi vida. Es una resurrección verdaderamente... Desde luego dice, pues sí, aquí es donde aspiramos. No tiene nada de triunfal, es una cara tan profundamente dolorosa, tan espectral, y es como un muerto viviente. Es un cuadro verdaderamente que da algo de miedo. ¿La astrología es común en la pintura? La astrología fue muy, muy, muy importante en toda la pintura del Renacimiento, y siguió siéndolo en determinados círculos, en determinadas cortes, en determinadas... Pero ha vuelto a tener una relevancia extraordinaria en el siglo XX. Sí. Entonces, en nuestra exposición hay una sala que está centrada un poco en el Renacimiento, y la sala siguiente son todo pintores del siglo XX, Miró, George O'Keeffe, pintores americanos, Joseph Cornell, Bartsfield, Mata, donde aparecen esas referencias astrológicas muy evidentes, ¿no? Además son muy claras, porque claro, uno de ellos sí que aparece una carta astral, algo que es muy complejo de ver. Antes, cuando hablábamos, a mí me había venido a la mente una carta astral en la escultura, que es en Zaragoza, lo que conocemos como el Patio de la Infanta, que es
que es un patio privado que está en Ibercaja, en el banco, y realmente viene del antiguo palacio de Gabriel Zaporta, y lo que hace es que todas esas columnas donde aparece la mitología, aparecen esos grandes relieves, nos da la fecha de la boda, ¿no? Que era el 3 de junio de 1549. Pero los expertos dicen que es que está mal montado, porque se desmontó en varias ocasiones, se iba a Nueva York, se iba a otro sitio, hasta que se adquirió de forma definitiva y esta obra, ¿no? Y que ese montaje podría dar muchísima más información, y es de los pocos lugares de casi la misma época, en este Renacimiento, donde la escultura, claro, hay que conocerla, porque si no, tú llegas allí y dices, bueno, esto es una carta astral. Bueno, pues no tienes ni idea de que sea una carta astral. Es la dificultad que tenemos aquí en estas pinturas también para verlo. Sí, en el retrato de este pintor, Christoph Amberger, el retratado aparece en la ventana, en el cielo, la carta astral del retratado, y hace unos años Javier Sierra, en una serie de vídeos que grababa, trajo a un astrólogo, Vicente Casaña, que por cierto me ha mandado algunas publicaciones suyas recientes, y grabó un análisis estupendo de este cuadro en el que reconstruyó la carta astral, que en el cuadro realmente no está completa y no se ven todos los detalles, y la analizó, y analizó cuáles eran las cualidades caracterológicas de este señor que se derivaban de la carta astral. Hay algún zodíaco también en algún cuadro de nuestra colección, hay un zodíaco en una pintura religiosa, que por lo menos nos muestra que los usos médicos de la astrología estaban admitidos, porque es una pintura de un evangelista, el evangelista San Marcos aparece con un zodíaco sobre su pupitre, y luego hay imágenes... Es para la sangría. Sí, un calendario de sangría que indicaba, un almanaque astrológico que indicaba en qué momentos del año eran los adecuados para sangrar, purgar el cuerpo, ¿no? Sí, no. Y luego hay, en esa sección de astrología que tú citabas, cuadros mitológicos que nos cuentan el origen de las constelaciones. Muy curioso porque estabas hablando de lo de la presencia de Corona Borealis en las Meninas, y es una constelación que me he encontrado en un cuadro de Sebastiano Ricci y en probablemente está también un cuadro de Miró, en un cuadro importante de Miró. O sea que es una constelación que debe tener pues una particular importancia, ¿no? Bueno, Miró siempre mira hacia el cielo. Sí, Miró. Yo tenía como la percepción natural que todo el mundo tiene. La pintura de Miró está llena de estrellas, llena de planetas, llena de soles. Pero cuando he estado releyendo sus textos, entrevistas y tal, y he ido buscando esto, he encontrado declaraciones muy explícitas. Hay una declaración de Miró diciendo: yo creo en la astrología, ¿no? Sí, dice, creo en las fuerzas que nos conducen oscuramente. Creo en la astrología. Soy un Tauro con ascendente Escorpio. Por eso, quizá, en muchos de mis cuadros se ven bolas, círculos que evocan los planetas regentes. Ojo, ¿eh? No, está claro. Eso es una nueva visión que se está dando de estos cuadros modernos que había pasado desapercibida hasta hace muy poquito. Van Gogh le pasa lo mismo. Van Gogh tiene varios cuadros con la noche estrellada y se pensaba que estaban las estrellas de una forma aleatoria. ¿Qué va? Nada más lejos de la realidad. Al final se demuestra que esas estrellas tienen que ver con el cielo justo que había en el momento que él pintó ese cuadro o a esos personajes. Entonces, al final nada es casual. Es cierto que la astrología ha interesado siempre. Antes hablamos de la alquimia, sabéis que tanto la alquimia como la astrología no eran ciencias prohibidas, sino ciencias admitidas, que luego es verdad que por distintos avatares del tiempo y sobre todo por, en fin, pues cuestiones ideológicas y religiosas, fueron quedando un poco marginados solo al campo de aquellas personas que querían buscar el conocimiento a través de lo heterodoxo. Pero la astrología era tan importante que incluso en tu tierra, Nacho, si no recuerdo mal, la iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca, sí. En la entrada, donde hay un crismón, hay toda una simbología medieval y dentro de esa simbología medieval creo que hay un horóscopo de Cristo. Es decir, que ahí quedó reflejado, en fin, un imaginero anónimo medieval quiso reflejar ese horóscopo, ese natalicio de Jesús en la piedra, que es la forma que perdure algo, ¿no?, para la eternidad. Lo hemos encontrado en muchísimos sitios. Yo recuerdo... La construcción en sí de este a oeste.
Claro, los bueno. antiguos templos. Este sale el sol, ilumina el altar y el hombre entra por las tinieblas por donde el Claro, sol pero se eso, esconde. evidentemente, pero tiene que ver, bueno, primero con los puntos cardinales, pero además por una razón muy básica. Es decir, que cuando uno se pierda, por ejemplo, esto es una especie de mensaje popular, si alguien se pierde y al final ve una ermita por ahí perdida en una montaña y esa ermita es medieval, que se fije que está orientada de este a oeste. La idea es que tú estás entrando por el oeste, es decir, entrando por la oscuridad y vas caminando ¿hacia dónde? Hacia el altar, hacia el ábside, es decir, hacia donde está o el Cristo o una Virgen, en fin, donde está la luz, donde está el sol, donde está la iluminación. Esa es la orientación, pero tiene una clara orientación cristológica, por decirlo así. Lo mismo que pasa con las mezquitas orientadas a la Meca, ¿no? Pero luego es verdad que en los cuadros se utilizaba también este recurso astrológico a nivel de protección. Para mí era talismánico. Recuerdo un cuadro de Durero, no demasiado conocido, además uno de los últimos cuadros que él pintó, que es un retrato a Johann Kleberger. Johann Kleberger, que era un comerciante alemán, en fin, muy influido también un poco por la mística de aquella época. Entonces él contrató, además con un dinero bastante generoso, a Durero para que le retratara. Entonces tú ves una especie como de medallón, una especie como de trampantojo, porque parece que la cara sale del medallón. Al lado, en las esquinas de ese cuadro, aparecen incluso, en fin, su sello, en fin, lo que son un poco los emblemas de su familia, pero hay una zona que te llama mucho la atención, y esa zona que te llama la atención es unas estrellas, y al lado, y justo en el centro de esas estrellas, un símbolo que es el símbolo de Leo. Entonces, ese símbolo de Leo y esas estrellas, esa disposición estelar, está haciendo referencia, evidentemente, a la constelación de Leo, está haciendo referencia a la estrella más importante, que es Régulo, pero está haciendo referencia a un libro que era Oculta Filosofía, de donde se contaba que este emblema astrológico, que era algo así como Sol in corde Leonis, es decir, el corazón dentro de la constelación del león. Es decir, lo que te está diciendo el león era Leo, evidentemente, que Kleberger era de ese signo. Lo que te está diciendo es con su signo de fuego, que es un signo poderoso, el león, y que por lo tanto todos sus aspectos astrológicos van a ser favorables y quedan reflejados en ese cuadro. Bueno, pues esto, si no sabes de qué va la constelación, si no conoces el símbolo de Leo, pues pasa totalmente desapercibido. Es un cuadro talismánico, es un cuadro donde te está diciendo Kleberger, tú no vas a tener ningún problema durante los próximos años de tu vida porque estás protegido por esta constelación y por estos aspectos astrológicos. Y eso, que parece una tontería para mucha gente, muchos lo creían a pies juntillas y daban muchos más doblones de oro por eso. Me estás diciendo lo del león, lo de Leo, Sí. y me estoy acordando de una constelación que son dos leones que representan a Cristo, el león además, el león de Judá, que está en una de las grandes catedrales españolas como es Jaca, ¿no? Que estamos en pleno siglo XI, en aquel Camino de Santiago. Bueno, pues en el tímpano es donde aparece el crismón y a ambos lados, esto es interesantísimo, que algún día lo contaremos con profundidad, porque aparece, a ambos lados está en el centro el crismón y a ambos lados aparece un león, ¿no? Mirándole al crismón. Y en el de la izquierda aparece que está pisando a una serpiente, que está cogiendo un hombre que está agarrando una serpiente. Entonces, claro, aquí eso es el hombre venciendo al pecado, ¿no? Y en el otro lado es donde aparece un oso y un diablo debajo del león. Entonces, bueno, pues esa forma de redimir los pecados, etc. Pero si la catedral tiene una desviación de más de 18 grados, y para aquella época con esa perfección es algo un tanto extraño. Entonces, cuando hicieron todos los planes astronómicos de aquella época, en el solsticio coincide exactamente de que aparece Leo como circunciforme, que aparece en aquella zona, en el centro, que es donde ya se va a esconder el sol, y aparece la constelación de Ofiuco y Serpens, y al otro lado aparece la Osa Mayor y aparece Drago. Entonces, claro, es mucha casualidad, ¿no? Entonces, ese capricho que puede tener el autor y el capricho que puede ser para esa construcción de cómo el punto de vista astronómico funcionaba. Sí, además ese crismón era un crismón trinitario en una época donde se cuestionaba la Santísima Trinidad, entonces están reflejados, en fin, ya te digo, de una forma también muy esotérica, pues esos tres elementos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muchas veces pues mucha gente desconoce lo que es un crismón clásico, ¿no? En fin, el Fi y el Ro, que es el cristograma, ¿no? El anagrama de Cristo, donde claramente aparece el Padre, lo que es el Hijo, y el Espíritu Santo, que sería un poco eso que se ve como una S o como una serpiente. Bueno, pues es uno de los primeros crismones reivindicativos de la Trinidad, y es el de Jaca, que es una maravilla por todo lo que tú dices, por los símbolos que hay del león. Incluso hay en uno de esos
lados, aparte de la serpiente, creo que hay un hombre que como que está subyugado, ¿no?, por las patas del león. Sí, ¿no? le está cogiendo a la serpiente, ¿no? Eso Exactamente. coincidiría además con Ofiuco, que sería el hombre, con Serpens, que es la constelación. Y todo esto, claro, estamos hablando de ese punto de vista religioso y claro, lo más típico es conocer siempre al demonio en el arte. Pero claro, el demonio estaba camuflado en unas épocas y luego ya se va humanizando. Y como lo vamos viendo en cuanto a bestias, ese bestiario casi antropomórfico que aparece, hasta que ya se encuentra mimetizado y se confunde entre todos los protagonistas de las escenas. Bueno, yo quiero decir que cuando afronté la pintura religiosa de la colección Thyssen, explorando a ver dónde podía encontrar indicios, rastros de relación con lo oculto, primero hice un planteamiento en el que buscaba más huellas de corrientes heréticas, rastros de gnosticismo o rastros de determinadas interpretaciones esotéricas de la Biblia. Y estuve dándole vueltas. Por ejemplo, tenemos en la colección, hablo un poco también de cosas que al final no están en la exposición, pero que están en la colección y que se pueden ir a ver. Por ejemplo, hay un par de pintores en la colección, Duccio y Guercino, que representan la escena de Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob. Y esa es una escena que ha recibido con todo su simbolismo místico del agua que ella le da a Jesús y el agua que él le promete a ella, el agua de salvación. Es una escena muy extraña, el relato evangélico, y que ha dado lugar a interpretaciones esotéricas. Y le di vueltas también a otro asunto, que además lo discutí con Javier Sierra en su momento, que es la interpretación esotérica según la cual hubo dos Jesús. Y frecuentemente, hoy lo estábamos comentando cuando hemos visitado la exposición, a veces hay interpretaciones esotéricas de ciertos cuadros que oficialmente representan a la Virgen con el niño y San Juanito, que las interpretaciones esotéricas dicen que en realidad se trata de los dos Jesús. Por ejemplo, la Virgen de las Rocas, sus dos versiones de París y Londres, de Leonardo, se interpreta en ese sentido, ¿no? Y la simbología, los gestos, como comentabas antes, que hacen los niños y tal. Hay un momento muy clave en el Evangelio de San Lucas, que ha sido objeto de muchas intervenciones esotéricas, que es el momento en que Jesús se pierde y es encontrado en el templo. Tenemos aquí en la exposición una versión de Durero. Lo recuerdo así muy brevemente. María y José van con Jesús, que tiene 12 años, al templo, a Jerusalén, y cuando vuelven, se habrá ido con otros familiares, no sé qué, no lo ven, de pronto se dan cuenta de que lo han perdido. Es una anécdota tremendamente realista, ¿no? Y entonces vuelven a Jerusalén y se lo encuentran en el templo dando clase a los doctores de la ley, un niño de 12 años. Y María se queda estremecida y le dice a Jesús, pero tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿cómo estabas? ¿Cómo no nos has dicho nada? La típica situación, ¿no?, que es tan eterna. Y él le responde, ¿y por qué me estabais buscando? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y claro, María se queda a cuadros. ¿Esto es una manifestación temprana de la adolescencia o es otra cosa, ¿no? Y en la interpretación esotérica lo que ha pasado es que les han dado el cambiazo, es decir, que es otro Jesús, es el que va a iniciar la vida pública y va a predicar, ¿no? Y entonces hay una serie de interpretaciones sobre Hay un cuadro de Bernardino Luini que se supone basado en un original perdido de Leonardo, donde el Jesús entre los doctores aparece con dos dedos así levantados y señalando uno de ellos. Y la interpretación esotérica dice que está diciendo eso, que son dos Jesús. Aquí, ¿no? Sí, que aparece. En el de Bernardino Luini. Sí, en el nuestro, mi interpretación iba más por la figura de uno de los doctores de la ley, que es una cabeza grotesca, siniestra, que tú has... Bueno, siniestro prácticamente, la parte más superior. elevada del cuadro es siniestra de por sí, no todos. Tienes toda la razón. Todas las cabezas de la parte superior que rodean a Jesús. Las miradas son tremendas.
Y aquí es lo que nos recuerda al beso de Judas en el momento del prendimiento en los evangelios. Exactamente. De cómo se va acercando y además hay una connotación que es la carnación de cada uno de ellos, ¿no? Sí. El color normalizado de vivo y Judas como este personaje parece un muerto viviente. Y claro, cómo se juega también con esos colores. Absolutamente. Me gusta incidir en una cosa que acaba de decir Guillermo, me parece muy interesante, y es cómo algunas corrientes heréticas camuflaban sus mensajes en cuadros. En cuadros aparentemente ortodoxos que compraba incluso Felipe II. Y estoy hablando, por ejemplo, del Bosco. El Bosco, ya sabéis, en fin, se conoce muy bien. Quiso morir con toda la colección, ¿eh? Claro, a él le interesaba muchísimo el Bosco, lo cual es para mí uno de los grandes enigmas. Para mí tiene 5 enigmas muy importantes Felipe II. Uno de ellos es este, ¿no? El otro sería el de los perros negros, en fin, y otro tipo de obsesiones que tuvo Felipe II. ¿Y por qué el Bosco? Sabiendo que el Bosco, de lo poco que sabemos de él, formó parte, en fin, de alguna cofradía religiosa de los hermanos del espíritu libre, dicen que también de los adamitas, en fin, los adamitas era una de esas sociedades libres que iban desnudos pensando que el fin del mundo era inminente y bueno, y practicaban el carpe diem. Como Adán, Iván. Pues como Adán, dice total, dice para 2 telediarios que nos quedan, pues a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y parte de la interpretación del Jardín de las Delicias pues iría un poco por ahí. Me refiero que no sabemos exactamente si era muy ortodoxo, muy católico y apostólico el Bosco, pero sí dejó algunas claves que no correspondían con la ortodoxia cristiana de aquel momento. Lo mismo hicieron otro tipo de pintores. Eso me llama mucho la atención porque era como camuflar, ¿no? Como diciendo, bueno, la mayoría de la gente no se va a enterar, pero yo ahí lo dejo, ¿no? Y yo estoy dejando mi imagen, fijaros que un poco el tríptico, ¿no?, de ese Jardín de las Delicias, por una parte está Adán y Eva, también con una serie de elementos que no corresponden exactamente con lo que dice el Génesis, y por la otra parte está el Apocalipsis, ¿no?, el final del mundo y tal, y en el medio pues esa especie de paraíso, de idilio, de Arcadia, pero con elementos grotescos. Incluso, fíjate que incluso es una Arcadia muy sospechosa. Muy sospechosa, muy adamita, muy herética. A eso me refiero, ¿no? Incluso, fíjate, hay un apartado ahí, que es una idea que te sugiero, Guillermo, para futuras exposiciones, porque sabes que hay cuadros que tienen como una música oculta. Sabes que hay una partitura en el pompis de uno de los personajes, y hay muchos cuadros, aparecen esas partituras, que cuando luego son interpretadas, porque se puede interpretar, da un contrapunto musical, pero además también un mensaje perfecto de por qué ese pintor hizo esa escena y además retrató esa partitura. Es muy interesante. El Canon del Diablo, creo que la interpretó luego Luis Antonio Muñoz. Claro, exacto, sí. Hay incluso un cuadro de Peter Van Lier, me parece que es una especie de como autorretrato de un mago. El mismo se autorretrata con un mago, ¿no? Y aparece, está haciendo una especie de invocación al diablo y hay una partitura. Bueno, pues esa partitura es un poco como una especie de tritono, ¿no? Como la música esa para anunciar y evocar al diablo que se aparezca y que le inicie. Bueno, pues eso a mí me parece que sería otra colección fascinante de desentrañar la música oculta que hay en algunos cuadros. Bueno, pues muchas de las cosas que hizo el Bosco fue esto también. Bueno, es que hacer una exposición como esta en el Prado, o sea, nosotros tenemos una colección que no está mal, pero hacerlo en el Prado sería... Bueno, lo tenéis enfrente. Sería lo top. Y juntar los dos. Pero es asunto de ellos. Ellos tienen que decidirlo, ¿sabes? Si alguna vez deciden seguir este camino, pues tienen un gran campo y con toda clase de imágenes. Tú estabas diciendo algo que yo eché mucho de menos, que no tenemos en nuestra colección, que es una de esas imágenes del alquimista en su laboratorio. Sí, que hubiera sido muy bonito tenerlo. David Tanier. Pero en Prado sí hay, claro. David Tanier hizo muchísimas de estas de alquimista porque el hombre estaba obsesionado, ¿no? Sí. Pero mira, otra de las cosas, un poco antes de pasar al otro apartado, ¿no?, ya que estamos con la demonología, hay algo muy interesante, además que Guillermo lo refleja muy bien en esta exposición, es cómo cambia la fisonomía del diablo a lo largo del tiempo. Por una parte aparece como algo grotesco, como un animal, como una sabandija, se ve claramente en todos los retratos que aparece San Antonio Abad con sus tentaciones, y las tentaciones al final son duendes, son gnomos que, en fin, que intentan ahí tentarle, y luego en el Renacimiento cómo cambia la figura del demonio, que cuidado, que hay veces que se utiliza como sinónimo, una cosa es el demonio, otra cosa es el diablo, otra es Satán, otra es Lucifer, pero bueno, y cómo en el Renacimiento se humaniza. Ya el demonio ya no es un ser grotesco, no, es un ser humanoide que, eso sí, que se le pone unos cuernos, se le pone un rabo, se le pone una cara de malo, se le pone unas pezuñas de extremidades. En definitiva, se está representando al fauno y al sátiro de la mitología clásica. Exactamente, sí, te iba a decir que la fuente antigua es la iconografía del sátiro. Tenemos un sátiro camuflado en una pintura de Cranach,
en la pintura de la ninfa de Cranach, Sí. hay una ninfa dormida y las fuentes de esa pintura de Cranach apuntan a que ahí había un sátiro que es el que está observando la ninfa. Se sabe que eso es una convención iconográfica clásica, ¿no? El fauno que descubre a la ninfa, desvela a la ninfa y la espía mientras duerme. Sí. Un voyeur, ¿no? Un voyeur. Sí, exactamente, un voyeur. Y entonces, en este caso, a mí me intrigó el hecho de que el sátiro aparece incluso representado en otras versiones de Cranach de esa fuente, pero en nuestro cuadro no aparecía el sátiro por ninguna parte. Y hay, en cambio, una gran roca. La fuente es una gran roca que tiene como cabeza humana, una cabeza grotesca. Entonces, les invito a ir a verla en la exposición. Yo creo que es el sátiro que se ha camuflado en la naturaleza, que ha sido como reabsorbido por la naturaleza y sigue ahí acechando, sigue ahí. Y además crees algo más interesante todavía que lo que estás diciendo, que todo eso tiene una simbología con esos jardines herméticos Claro. que bebe directamente de un libro, posiblemente uno de los libros más misteriosos, más esotéricos, más místicos, que es El sueño de Polifilo, de Bueno, Francesco Cotona. Exactamente, es que la ninfa, yo he citado El sueño de Polifilo como la inspiración. Eso es. Pero hay muchos jardines del Renacimiento, ¿no? O Marzo y todos estos jardines donde aparecen estas rocas, estas cuevas con formas fantásticas, grotescas, que tienen en muchos casos significados herméticos, significados escondidos, ¿no? Bueno, Está ahí el y cuando sueño de aparece Polifilo. camuflado en forma de Adán, Sí, claro, hay, es en la forma del primer hijo. Baldung Grien, este pintor alemán, representa en varias ocasiones a Adán transformándose en la muerte, y en la muerte como un personaje maligno, como una especie de diablo. Es muy curioso porque, claro, la ortodoxia, tanto católica como reformada, sostenía que la humanidad no conocía la mortalidad inicialmente. Originalmente los humanos no eran mortales. La mortalidad entra en los humanos por el pecado, por la caída. Y entonces Baldung Grien representa a Adán convirtiéndose en una calavera en algún grabado y en este cuadro que tenemos en la exposición convirtiéndose en un auténtico diablo. Tiene una cara Con la malvada mirada porque es el tremenda. pecado está entrando en él, ¿no? Y está De hecho, bueno, transformando. Hans Baldung, cuando miras toda su obra, la verdad es que no da puntada sin hilo, ¿no? Absolutamente. Acuérdate, por ejemplo, cuando tiene las tres edades, ¿no? Cuando aparece la mujer joven, la mujer ya madura y la muerte, con un niño ahí ya muerto, que está prácticamente pisando la muerte, con su guadaña, con su reloj de arena y, por cierto, con una especie de símbolo extraño en uno de los laterales de ese cuadro de Hans Baldung, que mucha gente lo interpretó como un elemento ufológico, ¿no? Porque aparece como una esfera con un Cristo dentro que va hacia la luz. Bueno, tiene que ver con la teología Era un cristiana. pintor muy interesado por lo esotérico, le interesaba lo macabro, le interesaban las brujas. Sí, es verdad, tiene uno además que se llama así, Las brujas. Tiene varios de brujas. Hace unos años se hizo en Frankfurt una exposición todo sobre ese mundo de Hans Baldung Grien, y interesado por combinar esos temas esotéricos con lo erótico. Sí. Porque muchas veces hay un erotismo. Bueno, Eros y Tánatos. Exactamente. Y hay uno, para acabar, ¿no? Esta etapa del Españoleto de José Rivera, que hay un ojo, que es difícil verlo, ¿eh? Sí. Pero que aparece una mirada que es casi como Reagan en El Exorcista, las visiones que tiene, porque es tremendo. Cómo aparece justamente debajo de ese momento de la piedad y al lado de la firma, ¡pum! Esto me lo descubrió una vigilante de sala, porque los vigilantes de sala de los museos saben muchísimas cosas que no llegan a veces a los conservadores del museo. Y por lo visto todos los vigilantes de sala lo sabían y nadie en conservación. Y cuando vino un gran experto en Rivera, que es Gabriele Finaldi, que es el director de la National Gallery de Londres, vino a ver nuestro cuadro y a explicarlo a su gente que venía de la National Gallery. Le dije, ¿has visto este ojo que hay aquí? Se acercó y se quedó estupefacto. Le dije, ¿has visto algo parecido en la obra de Rivera? Y me dijo que no. Es un ojo que está como camuflado entre los y no es una pareidolia, sino que está perfectamente trazado. Está perfectamente con trazado. El iris y todo. Y tú decías, yo pensé, bueno, a lo mejor es el ojo del artista, porque está cerca de la firma, pero tú decías con razón que es un ojo un poco colérico. Es un ojo, es maligno. Es un ojo sí, maligno. Te mira además con
con una extraña energía. Pero esto de los guías o la gente que está de seguridad en los museos, bueno, el chamán de la Cueva del Castillo se encontró por error con una linterna cuando estaban volviendo de acabar una de las visitas. Entonces, de pronto, ¡pum!, vio que se enfocaba y cómo salía toda la sombra de esa persona que empezaba a bailar en casi 10 metros de altura. O sea, que esos errores es algo que lleva realmente a descubrir arte. Y después de todo esto llegamos a una época que ya llegamos al siglo XIX, como es el espiritismo, que es lo que les hace prácticamente enloquecer a los autores, porque es la búsqueda, bueno, antes creían que se contactaba con los muertos, ahora pues diferentes expertos o gente especializada pues ya te dicen que realmente estás contactando no sabe con qué, con una dimensión, con lo que sea, con otro umbral, otro portal. Aquí tenemos por aquí a Aldo Linares, que sería la persona casi perfecta para decirnos qué es lo que se busca, pero cómo es la obsesión que tienen en aquella época, incluso en el arte. Sí. El espiritismo comienza de una manera muy divertida, muy interesante, en 1848 con las famosas hermanas Fox, haciendo los del raps. norte con los raps, con los golpeteos de los espíritus. Pero a mí lo que me fascina es que es un movimiento espiritual que no está organizado como una iglesia, que no tiene textos, que no tiene sacerdotes, y se transmite viralmente, como se transmiten hoy las cosas, solo por el boca a boca y por la prensa. Y enseguida se convierte en un movimiento que recorre los Estados Unidos y llega a Europa también, ¿no? Y que tuvo una enorme popularidad. Bueno, el siglo XIX es verdad que es un siglo de contrastes, ya lo pasó en el siglo XVIII, con la industrialización, con el siglo de la razón, el siglo de las luces, donde ahí ya había una especie de dicotomía, ¿no?, entre la parte racional y la parte, pues vamos a llamarla más espiritual. En el siglo XIX se dan muchos movimientos, muchas cosas, muchas aportaciones. Luego, por poner un ejemplo, pues ahí está el manifiesto, por ejemplo, comunista de Marx y Engels, y está el origen de las especies de Darwin. Pero es que a la vez aparece también el libro de Alan Kardec, de 1875, el libro de los espíritus, que es el que de alguna forma da el pistoletazo de salida al espiritismo real, porque lo de las hermanas Fox, como bien sabes, pues bueno, se ha cuestionado de que más que espiritismo era una especie de truco de salón que hacían. Bueno, una de ellas luego confesó que había un lo fraude, confesó ¿no? y efectivamente dijo, y demostró además cómo lo hacía. Pero se dan dos movimientos, que es por una parte el espiritismo, es decir, la sensación de que realmente podías contactar con personas fallecidas, y también surge la teosofía, ¿no? La teosofía, que es Madame Blavatsky, junto con el coronel Olcott en Nueva York. Se crea la Sociedad Teosófica, además con unos principios muy claros, porque intentaban hacer, no era una religión, pero intentaban unificar las distintas filosofías, tanto de Oriente como de Occidente. Bueno, pues hay mucha gente, cuando me refiero a gente, me refiero a escritores, me refiero a artistas, que aplauden y además bueno, pues acogen favorablemente tanto la teosofía como el espiritismo, además de más cosas, por supuesto también en una época de masonería, una época de rosacruces, etcétera. Pero la teosofía y el espiritismo, en la cuestión de que estamos debatiendo hoy, que es en el arte, tiene una influencia principal. ¿Por qué? Porque era ya no la constatación de alguien que te dice que, bueno, que existe un más allá y que esos espíritus están de alguna forma rondando y que de vez en cuando se manifiestan. No, te está diciendo que hay un método para ponerte en contacto con ellos. Por eso incluso escritores, en fin, tan afamados como Víctor Hugo, como Arthur Conan Doyle, asumieron el espiritismo como una verdad incuestionable. Y muchos pintores en sus cuadros dejaron reflejado muchas veces esa experiencia directa que ellos tuvieron con estos espíritus, vamos a llamarles, del otro lado. A mí me ha impactado mucho cuando te pones frente a Edvard Munch y te encuentras, me ha gustado mucho que decías que siempre retrataba a sus dos hermanas, Laura e Inger, y de pronto solamente aparece una de ellas. Pero claro, al hacer una radiografía aparece la otra y además se intuye en el propio lienzo. Entonces, ahí lo deja oculta completamente. Por alguna razón ha decidido quitar de en medio a una de sus hermanas. Por cierto, la que quedó en el cuadro cayó en la enfermedad mental muy poco después y fue ingresada y se pasó toda su vida en un psiquiátrico. Es el ambiente de la familia de Munch, que está marcado por la muerte y la locura todo el tiempo, es un ambiente muy, muy tremendo. Pero además es que a Munch le apasionaba el espiritismo y celebraban seances espiritistas y con Strindberg, por ejemplo, con el dramaturgo Strindberg, con el músico Delius. Es un ejemplo de este interés que tú decías de los intelectuales de la época,
que estaban interesados en ir más allá del materialismo de la ciencia oficial, pero curiosamente, como tú sugerías también, aplicaban un método positivista al asunto de los espíritus, porque lo que querían era experimentos en los que efectivamente se certificara la realidad de todo esto, ¿no? Experimentar con la fotografía también, con las la mesas fotografía, parlantes, con efectivamente. todo lo que van probando. Cuando salen los daguerrotipos, pues una de las aficiones que hay, no solo por plasmar la cara o el paisaje de alguien, sino por plasmar lo que el ojo no ve. Claro. Entonces se pensaba que a través del daguerrotipo y luego a través de la fotografía convencional aparecían estos espíritus. Y de hecho hubo mucho fraude de mucho fotógrafo que decía que podía fotografiar a las personas fallecidas y luego eran dobles exposiciones. En fin, hubo muchísimo fraude ahí. Pero es verdad que se genera todo un movimiento espírita alrededor del arte. Hay cuadros que evidentemente no se pueden ver en esta exposición, pero por citar a dos mujeres, además muchas tienen que ver con mujeres que perdieron a sus hermanas o a sus hijos y que luego pues, bueno, les entra un poco esa pasión por ponerse en contacto con el otro lado. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Georgina Houghton, por ejemplo, que nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, era británica y a los pocos años se fue para allá y se la considera una de las pioneras del arte abstracto. Es decir, antes de que Mondrian, antes de que de Kandinsky pues establecieran las reglas del arte abstracto, ya estaba Georgina Houghton y estaba Hilma af Klint, ¿no? Esta mujer sueca que también tuvo una vida un poco parecida, pierde una hermana y a partir de ese momento pues se pone en contacto a través de los medios de la época con ese tipo de espíritus. Pero no solo se pone en contacto para hablar con ellos, sino para pintar. Dice que estos cuadros están guiados por sus espíritus guardianes, por sus ángeles de la guarda. Le pasaba a Serafín de Senlis, por ejemplo. Serafín de Senlis parece que era una mujer increíble porque no tenía ningún tipo de estudio. Hay una película, por cierto, con Yolanda Moró como protagonista, donde queda reflejada un poco su obsesión por pintar jarrones con flores. Bueno, pues ella los pintaba cantando oraciones cristianas, pero decía que estaba inspirada siempre por la Virgen y estaba inspirada por su ángel de la guarda. Y cuando, claro, totalmente marginada, porque de hecho incluso sus cuadros, igual que los de Hilma af Klint y otros cuantos, se consideraban arte brut, ¿no? El arte marginado por los nazis que pensaban que aquello que no obedeciera a los cánones arios y racistas pues no era verdadero arte. Bueno, pues estas mujeres, cuando tú las analizas, te das cuenta de la potencia que tenían a la hora no solo de plasmar esos sueños, porque está muy relacionado también con los sueños, sino a ese tipo de entidades espirituales. Hilma af Klint a mí me llamó mucho la atención en su momento porque sabéis que la estructura de la doble hélice del ADN se descubre en 1953 con Watson y Crick. Bueno, pues hay un cuadro de 1905 donde además aparece esa estructura del ADN y además claramente reflejada al ser humano porque el cuadro lo titula algo así como el verdadero ser humano, ¿no? Entonces, que te dibuje una doble hélice en 1905, es decir, 30 años antes de que estos científicos lo demostraran y, por cierto, ganaron el premio Nobel, pues hombre, te llama la atención. ¿Qué quiere decir? Que tenía una especie como de puerta abierta hacia ese más allá y que de alguna forma esa inspiración y ese conocimiento lo tenían y no solo lo tenían, sino que lo plasmaban. Para mí eso sí que es el arte oculto. Claro, esto es como, si te pones a analizar, fíjate que viajamos al medievo con esto, Hildegarda de Bingen, que realmente esa profetisa, la propia música que ella escribe, que son las voces de los ángeles, y a la vez cómo hace esos grabados que ya tienen en los diferentes compendios, en los códices, que para mí son viajes chamánicos, ¿no? Y cómo va buscando entre monstruos hasta que llega a la luz, a la iluminación central, que también merece la pena estudiarla en profundidad. Pero y esa gran mujer, de cómo va apareciendo. Hay muchas mujeres, como habéis destacado, en el ocultismo moderno hay muchas grandes figuras de mujeres. Una de las cosas sobre las que existe un prejuicio a propósito del interés por lo oculto y los movimientos esotéricos es que desde la Segunda Guerra Mundial se han asociado en la imaginación popular mucho con el nazismo y con las teorías racistas. Y efectivamente el nazismo tenía fuentes ocultistas, la Thule Gesellschaft, que era una sociedad secreta, sacaron de ahí mucho de su folclore y todo esto, de sus símbolos y todo eso. Pero en el siglo XIX, un movimiento como el espiritismo y la teosofía están asociados a las causas progresistas de entonces. Por ejemplo, al abolicionismo de la esclavitud y al voto femenino. Y yo me he encontrado que algunas de las figuras dirigentes del movimiento espiritista y de la propia teosofía son avanzadas de la emancipación de la
de la mujer. Y también es muy significativo que aparezcan estas grandes artistas mujeres en ese contexto. Yo la explicación que veo es que en la cultura oficial les era mucho más difícil expresarse o encontrar un hueco, y en estos márgenes de la cultura de la época podían dar salida a sus visiones, expresar sus pensamientos, ¿no? Incluso representar los ectoplasmas. Exacto, ese es un cuadro surrealista. Bueno, a los surrealistas todo esto les fascinó, ¿no? Y es muy paradójico porque les interesaba todo, les interesaba el trance hipnótico, la escritura automática, les fascinaban los medium, hacían sesiones con medium. Cada vez que André Breton se enamoraba de una señora, te contaba cómo todo lo había tenido toda una serie de premoniciones que podían describirse y que le conducían a eso. Pero luego decían que ellos no creían en nada sobrenatural. Dice, bueno, hombre, algo os inquieta ahí, ¿no? Entonces es un cuadro de Yves Tanguy, que es un gran pintor surrealista, que cuando tiene la primera exposición se pone con André Breton a ponerle título a los cuadros, y sacan todos los títulos de un manual de parapsicología, que es de un gran premio Nobel de Medicina, Charles Richet, que escribe el Tratado de Metapsíquica. Exactamente. Que luego se llamaba parapsicología, pero exacto, el primer nombre era metapsíquica. Exacto. Y lo sacan el título de ese cuadro de una sesión espiritista que describe Charles Richet en el Tratado de Metapsíquica. Pero es que además en el cuadro, ya lo veréis cuando vayáis a verlo, está lleno como de unos ectoplasmas que evolucionan y se convierten en fantasmas, ¿no? De hecho, él es el que crea la palabra ectoplasma, Richet. Claro, Antes exacto. no se utilizaba esa palabra. Exacto. El ectoplasma, además, que era un poco como la manifestación visible, ya que se buscaban pruebas dentro del mundo del espiritismo, dentro de esas sesiones mediúnicas, dentro de esas mesas parlantes, pues el medium, bueno, no sé si exponía o expelía o lo que fuera esos ectoplasmas que supuestamente era una especie de sustancia blanquecina que salía por todo tipo de orificios, o sea, sí. por las orejas, por la boca, por la nariz, incluso por otros agujeros que podéis imaginar. Y luego, bueno, se fue demostrando, porque Richet, por ejemplo, uno de los casos que analizó con mucho detalle fue el de Eusapia Paladino, fue una de las grandes medium de la época, y luego se fue demostrando que, en fin, estos ectoplasmas, estas manifestaciones físicas, al final era algodón, era muselina, en fin, era una especie de truco de ilusionismo muy bien orquestado y que mucha gente, pues, lo creyó a pies juntillas. Entonces, entre los ectoplasmas y las fotografías psíquicas sí que generaron una leyenda negra alrededor del espiritismo, y el espiritismo auténtico, porque lo había de verdad, pues quedó un poco también marginado precisamente por eso, por los cantamañanas o por los pícaros que intentaron sacar negocio de todo esto. Lo que sí que tenías muy claro es la teosofía. Sí. De que eso no había duda. Tú lo has alguna. mencionado antes, la Claro. teosofía, y la teosofía efectivamente tiene una... Con respecto al espiritismo, así como el espiritismo es un movimiento popular, la teosofía tiene unas ambiciones intelectuales mucho mayores, y tuvo un impacto tremendo entre artistas, escritores, intelectuales europeos del comienzo del siglo XX. Y virtualmente todos los grandes pioneros del arte abstracto estuvieron o seriamente interesados o directamente afiliados a la sociedad teosófica. Yo aquí solo he metido 4 grandes, que son Kandinsky, Mondrian, los dos más conocidos creadores de la pintura abstracta, más el italiano Giacomo Balla y Kupka, František Kupka, que fue medium. Fue medium y Se ganó anarquista. y anarquista. Me gusta mucho eso porque también sobre el prejuicio que enlaza el ocultismo siempre con los nazis y no sé qué, František Kupka era un anarquista muy, muy comprometido, muy radical, muy utópico, y a la vez pensaba que la teosofía era como el colmo del... Eran maneras complementarias de soñar el futuro de la humanidad, yo creo, ¿no? Bueno, Mondrian estuvo dentro de la sociedad teosófica. Kandinsky parece que coqueteó, pero bueno, no se llegó a meter, pero Mondrian en 1909 formó parte de la sociedad teosófica. Ya había muerto, por supuesto, Madame Blavatsky, pero bueno, la seguía toda la sociedad, pues Annie Besant, en fin, Charles Bitter, en fin, todos ellos. Y se interesó mucho por Rudolf Steiner. Claro, la antroposofía de Rudolf Steiner. Por la antroposofía de Steiner. Y... Lo que pasa es que le escribió a Rudolf Steiner mandándole sus libros y tal, y Steiner ni le contestó. Le contestó, Pasaba a veces que
Era un amor no correspondido, porque a Mondrian le encantaban todas estas cosas, pero luego entre los teosofistas muchas veces había un gusto artístico más bien filisteo y Sí. no se sentían muy identificados con esto, con Claro, lo que él de hecho, hacía. lo que influye en los libros, ¿no? Porque tanto en un caso como en otro fueron libros muy concretos los que le influyeron, sobre todo en su creación artística, ¿no? En el caso de Mondrian creo que fue el libro de Edouard Souret, Los maestros Sí. espirituales. En el caso de Kandinsky, pues que creo que fue el de las formas, ¿no? El libro de Besán y Leadbeater. Las formas pensadas, Las ¿no? formas, o las formas de pensamiento, las formas de una cosa así. pensamiento de Leadbeater y Besant. Y interesantísimo porque luego él, yo creo que a partir de ese momento él empieza a darse cuenta que efectivamente las formas transmiten, ¿no? Un tipo de mensaje, y no solo las formas, sino también los colores. De hecho, hace todo un panegírico, ¿no? De hecho, lo espiritual en el arte es la obra un poco más importante de referencia y además el que marca un poco los cánones del arte abstracto, una obra de 1911, 1912, y él habla ya que de los colores prácticamente es un lenguaje universal, que los colores nos están transmitiendo esa información velada y vedada también. Hablamos del mundo de la teosofía. Acordaros que los dos libros importantes que tiene Madame Blavatsky es Isis sin velos y es La doctrina secreta, y donde ya se va recogiendo también cómo las formas y los colores influyen. Bueno, pues en el caso de Kandinsky lo tenía muy claro. Él pensaba que el color no solo era un lenguaje universal, sino que había un culto al color, que el color y las formas, bueno, él también practica un poco la sinestesia. La sinestesia es un poco la correspondencia, ¿no?, entre los colores y el sonido. En fin, es una historia muy curiosa porque incluso en ciertos poetas como Nerval y alguno más, pues también lo practicó y lo puso y lo dejó como constancia. Pero esa sinestesia que tampoco se ha estudiado en profundidad y que tuvieron, ya te digo, algunos de los poetas, algunos de los escritores, algunos de los pintores del momento, era la sensación de que ellos podían retratar los sonidos, fijaros, y los sonidos cada uno correspondía a un color determinado, y cada color, es importante, correspondía también a una emoción. Entonces, todo eso junto es lo que tú ves cuando ves un cuadro de Kandinsky. Hay gente que solo ve rayas y ve formas y solo ve colores primarios, como Mondrian, ¿no?, que solo pensaba que los colores primarios era lo más importante y lo demás no interesaba. De hecho, no veréis ningún color secundario en Mondrian. Pero para Kandinsky el color era un arte y era un culto. Entonces él pensaba que había como una especie de religión soterrada dentro de este tipo de colores cuando comprendías muy bien los colores, ¿no? Por ejemplo, el rosa él pensaba que estaba asociado con el misticismo, el rojo evidentemente siempre con la parte más de la pasión. Todo eso queda reflejado en sus cuadros. Cuando conoces y lees un poco la obra de lo espiritual en el arte, entonces dices, atiza, este hombre era un genio. Pues Jesús, esa religión soterrada realmente es casi como el regreso a las cavernas, donde empiezan a nacer todas las religiones que nacen dentro de una cueva por lo que sería el chamán, lo que sería el brujo, lo que sería el comunicador, el que accede a un mundo de los dioses, donde por medio de 3 estadios de trance él llega hasta el último de todos ellos y se comunica pues para buscar esa sabiduría y trasladarla al pueblo, ¿no? Bueno, pues todo esto en el siglo XX también aparece. Y esta mañana estábamos comentándolo, lo he comentado también al comienzo, cómo Picasso es una de esas personas que traza enseguida los toros, que nos recuerda los uros, que nos recuerda las 2 grandes cavernas como es Lascaux y Altamira. Él nunca estuvo en Altamira, pero él dijo una frase, ¿no?, que dijo cuando le enseñaron esas fotografías, él dijo que desde este momento el arte era decadencia. Además, Picasso nace un año después del descubrimiento creo que nace en 1881, y Altamira se descubre en el 80 por Marcelino Sánchez Autuola y María, su hija, ¿no?, como una niña de 11 años. Bueno, pues aquel techo polícromo, la espectacularidad que les puede generar, y al final es el gran descubrimiento del arte que nunca fue reconocido en vida, hasta con Cardillac, que cuando llegó y dijo, bueno, que quiero decir, busco a Marcelino, dice, para decirle que es verdad, que tienes razón, que hemos encontrado en Francia. Dice, ya, pues es que se murió hace años, ¿no? A buenas horas las excusas, ¿no? Cartellá fue su bestia negra al final. Menos mal que por lo menos se arrepintió y reconoció su gran error, pero le machacó la vida a Marcelino. La publicación, ¿no? Claro, le machacó el la mea culpa de un escéptico. Sí. Bueno, pues todos estos toros es lo que también para mí representa no solamente esas máscaras que Picasso representa, sino la vuelta casi a la caverna y con un solo trazo, que es lo que ellos hacían en el arte parietal, con un solo trazo con un dedo, con lo que ellos dibujasen, es lo que nosotros encontramos. En el capítulo de chamanismo, en la exposición, bueno, sacamos a la luz el chamanismo, el interés de los artistas del siglo XX por el arte primitivo, que siempre tiene detrás la fascinación por el poder mágico
de la pintura o de los objetos artísticos. Lo que se pone de manifiesto ahí es que los artistas que tenemos ahí incluidos, Picasso, Pollock, Tanguy, Chagall, Kandinsky, quieren ir más allá del arte disfrutado simplemente como objeto bello. Están buscando objetos de poder, objetos intercesores, objetos talismánicos, como tú decías, objetos de los que los artistas sueñan con apropiarse de ese poder y convertirse en sanadores, en líderes espirituales de su comunidad, en chamanes, literalmente. Silvia Latrero nos ha dejado un audio, lo tenemos aquí, un audio sobre Jackson Pollock, sobre su idea también de chamanismo. Ella lo estudió mucho y quiero que lo escuchemos. Tuve la oportunidad hace unos años de estudiar en profundidad la figura y el trabajo de Jackson Pollock, que ya por sí mismo es un personaje oscuro, con un mundo interior muy profundo, atormentado, con una infancia muy difícil en la que la familia tenía problemas económicos y prácticamente iban como de nómadas de aquí a allá. Pero sobre todo, lo más interesante de la figura de Pollock es la última década de su carrera. Hacia el final de los años 40, desarrolló una técnica muy personal que revolucionó por completo el concepto de las técnicas pictóricas y el propio concepto de qué es una obra de arte. Esto tiene mucho que ver con los rituales ancestrales y el mundo chamánico, como os contaré ahora, pero creo que primero es necesario que comprendamos esa técnica para que podamos ver esa relación. Él lo que creó es lo que se bautizó como el action painting, que, como su propio nombre indica, es la acción de pintar. Es decir, la obra de arte no está destinada a expresar una imagen en sí misma, eso no es lo importante, sino que lo que hace es registrar un evento, la acción de pintar, es la huella de la acción de pintar, es el residuo físico de ese ritual que para él es el proceso de la creación de esa pintura. ¿Qué es lo que hacía? Dejaba gotear directamente pinceles, cucharas, incluso palos, a veces salpicando desde la propia lata de pintura, mientras se desplazaba alrededor del lienzo que él colocaba en el suelo. Él iba bailando, trazando una coreografía sobre la que se dejaba llevar a través de la música a todo volumen, con cadencias rápidas, muy enérgicas, que creaba capa sobre capa, una textura bruta. Y normalmente él solía escuchar música jazz. Siempre se ha relacionado esta técnica de Pollock con las pinturas sobre arena típicas de las tribus nativas americanas, con las que tuvo mucho contacto en su infancia y juventud en la zona de Arizona y Phoenix, y estaba obsesionado. Pero en el estudio que hice sobre la figura de Pollock también pudimos relacionar directamente esta forma de pintar, este action painting, con los rituales de otras tribus de otras partes del mundo, gracias al acercamiento teosófico que tuvo con su maestro Swankowski y las reuniones campestres que organizaban junto a un amigo personal de este, que era Jiddu Krishnamurti, en las que exploraban las teorías junguianas, es decir, la conversación que busca lograr el equilibrio y la unión entre las partes consciente e inconsciente de la mente. Esto nos recuerda, por ejemplo, a los ritos mapuche, en concreto al rito machitún, que tiene una acción terapéutica ancestral de sanación. Y en estos rituales, el machi, que es el varón que lleva el peso de la celebración, sostiene el palo del cultrún con la mano derecha mientras balancea el cuerpo hacia la izquierda con cada toque del propio cultrún. Gira la cabeza libremente de lado a lado, espasmos. Y la machi, que es la mujer que también lleva la otra parte de este ritual, danza de un lado a otro delante del regue, imitando el balanceo entre las ramas mientras viaja a otros mundos. Es como una oscilación de la comunidad ritual entre dualidades, por ejemplo, lo masculino y lo femenino, la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez,
Además, aparte de la relación de Pollock con el mundo chamánico, me gustaría reflexionar sobre el color en las obras de Pollock, que tradicionalmente se observan en blanco y negro, con lo que lo relacionamos, pero si nos fijamos bien, también usa el color, no solo es blanco y negro. No es lo principal, pero sí utiliza el color con un significado concreto. Por ejemplo, en la obra de Lucifer, en la que muchas teorías afirman o han conseguido demostrar que, por ejemplo, el verde simboliza al propio demonio, enlazando todo el cosmos y con tentáculos que llegan hasta el último rincón. Pues yo es que ahora tengo que poner Yurunga. Sí o sí, ¿no? Los muertos pueden andar, porque la verdad es que a mí me cambia la visión de Pollock, de cómo nos recuerda a esos nativos navajos y esa fuerza realmente, claro, dices, es que ya no te pones delante de un lienzo, ya te pones delante de un ritual. Eso es lo más potente. Ha sido muy, muy interesante el inserto este que habéis hecho, y la investigación que haya hecho sobre Pollock, porque efectivamente Pollock sufrió un tratamiento psicoanalítico con 2 psicoanalistas junguianos y les contaba estas cosas y vinculaba los simbolismos que ellos iban desvelando en su obra, los relacionaba con estas manifestaciones rituales y por supuesto estuvo también interesado en la teosofía y en la antroposofía, en Steiner. Es difícil encontrar un artista de vanguardia a lo largo de todo el siglo XX que no haya estado interesado, por ejemplo, por Rudolf Steiner, ¿no? Hasta, por ejemplo, Joseph Beuys, que no está en nuestra exposición porque no está en la colección, pero que es un gran artista chamán también. Claro, es que tú has citado esos 2 movimientos que son claves, ¿no? Esos movimientos de principios del siglo XX. Es el surrealismo y, por supuesto, un poco, incluso hasta el dadaísmo también bebe un poco de esas fuentes chamánicas, por supuesto el simbolismo, ¿no? Dentro de esa corriente pictórica de Odilon Redon. Intentaban siempre buscar este tipo de elementos ancestrales. Y cuando hablamos de elementos ancestrales, esto lo sabía muy bien, por ejemplo, Picasso. Picasso prácticamente practicó todas las artes de su momento hasta que inventa el cubismo y muchas más cosas que inventa. Pero sobre todo él estaba muy relacionado, conocía bien, era una persona que tenía una mente muy superdotada, ¿no? Y conocía muy bien los rituales chamánicos. De hecho, una de sus colecciones era de máscaras africanas, y de hecho hay algunos cuadros, como los que está expuesto en esta exposición, donde se ve claramente una máscara claramente mexicana, chamánica y africana, donde lo que se intenta reflejar, sobre todo por parte suya, era un poco el tótem. Así como Chagall, por ejemplo, su tótem, su animal totémico era el gallo, para Picasso era el toro, pero el toro era él. O sea, cuando tú conoces un poco su biografía, cada vez que aparece representado el toro, incluido en el Guernica, es él, es su representación. Y él se consideraba que era un toro en el amplio sentido de la palabra, es decir, por la fuerza, por la potencia sexual, en fin, hay que solo que ver el número de amantes que tuvo a lo largo de su vida, pero todo eso nos conecta directamente con el uro, nos conecta directamente con los animales prehistóricos, nos conecta con la cueva y nos conecta con el mitraísmo también, con el mitraísmo, sí, claro, que le interesaba mucho. El sacrificio del toro, efectivamente, por Mitra y con todo lo que supone de regeneración. Pero el primer arte chamánico, y lo comentaba antes Nacho, surge en las cuevas. O sea, cuando tú ves esas pinturas rupestres, cuando ves a esos chamanes, que en el fondo eran seres híbridos, eran mitad humanos, mitad animales, pero cuando lo ves como habría que verlo en su momento, porque ahora lo vemos con luces, o sea, tú ves y quedan esas figuras estáticas, ¿no? Cuando si lo veías con esas antorchas que ellos hacían, las figuras se mueven, las sombras. Además, se sabe que incluso había un sonido. Es importante destacar que una buena pintura chamánica o una buena escultura chamánica tiene que estar asociada también al sonido, porque el sonido lo que te crea es un estado expandido de conciencia para que entres en consonancia precisamente con ese objeto de poder, que es lo que intenta transmitir la pintura o lo que intenta transmitir ese objeto. Por eso, Picasso lo conocía bien, de hecho tenía en gran consideración las esculturas íberas, ¿no? Por ejemplo, del Cerro de los Santos, que eso casi le cuesta la cárcel, ¿no? Porque luego le acusaron de haber robado ni más ni menos que la Gioconda y él no tenía nada que ver en todo esto. Bueno, la parte chamánica es fundamental. Y estos artistas que tenían una cultura general muy amplia
de forma consciente y algunas veces de forma inconsciente, conectan directamente con ese aspecto más ancestral que tiene el hombre, que en el fondo es el chamán. Y dentro del chamán, tu animal totémico. Ya te digo, para uno será el gallo, para otro será el toro, a lo mejor para otro sería un cóndor o para otro sería un ciervo. Pero siempre hay un animal chamánico en todo este tipo de pinturas. Encontramos esos antropomorfos, ¿no? Esos seres orantes que aparecen en Hornos de la Peña, que aparecen en el castillo, que aparecen en la pasiega, en otras cosas, y que realmente no sabemos qué es lo que son. Y que aparecen ahí, pero el ser humano nunca aparece representado dentro de las cavernas. Jamás. En los abrigos naturales sí, pero dentro, nunca. Bueno, hay excepciones, hay veces que sí salen seres antropomorfos, que, por ejemplo, la cueva de Casares, en la cueva de los Casares... Bueno, eso es un espectáculo. Claro, es espectáculo. Es que lo que hay ahí es para escribir todo un libro, ¿no? Porque además no son pinturas, son grabados. No es grabado. ¿no? Tuve la suerte de estar. Es apoteósico, ¿eh? Bueno, te los tienen que enseñar porque si no, no los encuentras. Además, luego se estrecha hasta que llegas al final de la cavidad. Pero la cueva de Casares ves, además, a seres antropomorfos, algunos incluso como una especie de ingravidez, ¿no? Están como volando. Bueno, aquí hay uno incluso que aparece uno de los vuelos, ¿no? que pusiste en la exposición como uno de los lienzos, ahora mismo no lo encuentro. Claro, que sería el vuelo chamánico. Que es el vuelo chamánico. Que ya sabes que Jean-Claude un poco el de Munch, sí. habla de las 3 fases del vuelo chamánico, que es las 3 fases cuando tú haces una ingesta, ¿no? Con alguna sustancia psicotrópica, en fin, el proceso que se va produciendo, no solo del vuelo, sino incluso de las pinturas. Es decir, no lo mismo esas pinturas, en fin, ideográficas, algunos consignos que aparecen a la entrada que las que aparecen al final. Bueno, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque evidentemente estamos hablando de pinturas de hace 25.000, 30.000 años y no tenemos un código, no tenemos un manual. Pero sí que está indicando de que todo aquello que se pintaba en esas cuevas, que era un recinto sagrado, que era un Santa Santorum, que era un centro de poder, todo no estaba hecho para decorar, sino que estaba hecho precisamente para manifestar bueno, pues la comunicación con los dioses. Y por eso era tan importante la luz como el sonido y evidentemente la imagen. Kandinsky te lo pone, ¿eh? Con su tambor. Eso es un escudo, es un tambor. Y serían como los tectiformes que aparecerían tanto en las cuevas como en los tambores que tienen los tumbús, ¿no? En las zonas de Siberia. Exacto. Bueno, pues después de todo esto ya llegamos al último de los puntos de la exposición, que son los sueños, los oráculos y las premoniciones tan importantes a día de hoy, ¿no? El oráculo que sí que nos traslada a esa mitología cuando la adivinación de la llegada de... Bueno, cuando desaparecen, ¿no? Que adivinan que vienen los dioses y desaparece el mundo de los dioses. Y es muy interesante porque, claro, el primero que nos encontramos es un espejo. Es como que ya conectamos hacia otro mundo. Tú hablabas de los espejos mágicos hace unos años. De una charla hace unos cuantos años, que es cuando nos conocimos, ¿no? Sí, y Matalares es real. Pues hay un espejo mágico ahí en Delvaux, fantástico. Yo lo que siento, no es que piense que sea la única interpretación, pero es como si ella en esa cueva está teniendo lugar una consulta, ¿no? Sí. Pero lo paradójico es que ella no consulta, no tiene enfrente una sibila, sino que es un espejo donde se refleja su propia imagen. ¿Tú cómo lo ves eso? Y como una esfinge, ¿no? Sí, una esfinge. Exactamente. Es como una sibila también protegiendo el acceso fondo, a la laguna Estigia, como está la de Cumas, ¿no? Acordaros un poco lo que es la simbología de la esfinge. La esfinge representa además los 4 elementos, representa la sabiduría y te hace una pregunta. Si no sabes la respuesta, mueres. Es decir, pero mueres, no solo estamos hablando de un punto de vista físico, sino que mueres, es decir, no estás preparado para pasar a un siguiente grado. En el fondo es lo que está ocurriendo. Los espejos, ya sabéis, la fama que tiene, ¿no? En fin, la superstición, si tú rompes un espejo. Había una parte que era pues, cuestión material y crematística, porque costaba mucho un espejo, en fin, romperlo era como una pequeña desgracia, pero segundo, porque los espejos eran una puerta de conexión con el otro lado. En fin, los espejos a nivel general, incluso una superficie del agua que te refleje a ti, ya es esa conexión. El espejo. Hay otro espejo en el otro cuadro de Delvaux que tenemos en la sección de espiritismo, que es como un portal a otro mundo. Exactamente, es un portal, es una ventana hacia el otro lado. Los espejos siempre se han utilizado y aquí está, como conexión. y aquí está el Magritte, donde también la ventana se convierte en un espejo mágico. Eso es. Se ha roto la ventana y... Claro, los surrealistas lo sabían perfectamente y por eso los surrealistas utilizan muchísimo el espejo. Pero el espejo, ya te digo, no es algo, en fin, que sirva para reflejar tu imagen. De hecho, incluso René Magritte, acordaos que está mirando un espejo y lo que se está viendo es el cogote. Se ve el cogote. Entonces eso llama mucho la atención. El espejo, si lo entendemos así, como puerta dimensional, como conexión al otro mundo, como contacto con los dioses, a partir de ahí empieza a tener mucha significación cuando en un cuadro te aparece un espejo. Hay 3 que a mí me han impactado mucho, que es la premonición, donde están
relacionados bastante con la muerte, pero uno de ellos es la última obra, ¿no? Que hablaremos como el último de los cuadros que hay en esta colección, que es brutal, ¿no? Cuando te pones delante de él y dices, bueno, es que esta es la carta de suicidio, ¿no? De la persona. Pero el retrato del doctor Haustein... Sí, son 3 cuadros que yo no me he inventado que puedan ser premonitorios. Es que tienen una reputación de ser premonitorios. Hay una serie de testimonios del propio artista, de testigos presenciales, de críticos, y son un retrato de Christian Schad, de un personaje que terminó suicidándose y que es un retrato particularmente inquietante y siniestro, y el retrato de... Son 3 suicidas, en realidad. El retrato de George Dyer por Francis Bacon. Francis Bacon pintó a su amante en un retrato particularmente violento y su amante se suicidó por sobredosis algún tiempo después. Y el tercero que mencionabas es un cuadro cuando me lo has explicado... de Arshile Gorky, el gran fundador del expresionismo abstracto americano, que es el último cuadro que pintó y en el que está anunciado su suicidio a través de un relato de Anton Chekhov que él leía en sus últimas semanas incesantemente, que se llama El monje negro, y que es la historia de un hombre que es conducido a la locura, digamos, por una aparición de un monje negro misterioso que se le hace presente, ¿no? Entonces, esos 3 cuadros yo no he intervenido, no he manipulado nada, tienen una fama de ser premonitorios, de haber sido premonitorios, y los que han conocido la historia que había detrás del retratado en cada caso, eso, han dicho que esto había anticipado. De hecho, es muy curioso cuando analizamos la última obra de algunos pintores. Esa última obra ya queda reflejado sus inquietudes, sus miedos, sus obsesiones o posiblemente pues, sus tendencias suicidas. Y estoy acordando ahora del último cuadro que hizo o que atribuyera a Van Gogh. El último cuadro que atribuyera a Van Gogh en 1890, antes de suicidarse, es el de Campo de trigo con cuervos. Tú cuando ves eso te llama la atención, y sabiendo lo que luego ocurre, ¿no? Cuando él se pega ese tiro y muere por, pues eso, casi de forma agónica 2 días después. Los cuervos es un animal psicopompo. El cuervo, igual que pasa con el perro, igual que pasa con otro tipo de animales, son animales que hacen de tránsito entre el más acá y el más allá. Entonces, que pintara cuervos precisamente en ese último cuadro es llamativo. También se dice de Renoir, ¿no? Que el último cuadro que él pintó fue un jarrón con anémonas. La anémona es una de las plantas funerarias. ¿Por qué anémonas y no rosas o no un clavel? Es decir, también muy llamativo, y que además fuera su último cuadro. Hay un cuadro de Segantini, que además lo titula La muerte, que es un funeral que se está produciendo, me parece que en los Alpes austriacos, donde está reflejando su propio funeral, porque justo antes de un año de pintar ese cuadro, él muere, ¿no? Es como si fuera premonitorio, como si tuvieras esa sensación. Y en el Reina Sofía, en fin, dentro del triángulo de las pinacotecas que tenemos en Madrid, que lo tenemos aquí muy cerquita, yo un día vi un cuadro de Ponce de León, que se titula Accidente, un cuadro de 1936, donde él aparece, está autorretratado, en fin, un accidente de coche donde él aparece en una cuneta y, bueno, pues, prácticamente desangrado por el accidente. Es que justo en ese mismo año, cuando además empieza la guerra civil, él muere asesinado por las contiendas políticas que había en aquel momento. O sea, qué casualidad, ¿no? Entre comillas, que unos meses antes él se pinte a sí mismo muerto en este accidente y justo unos meses después fallezca. Desde mi punto de vista, evidentemente yo creo que no lo hizo de forma consciente, pero inconscientemente él ya presentía que su fin estaba cerca y de alguna forma lo reflejó en este cuadro. En este año, esta primavera, he dado aquí una charla sobre premoniciones en cuadros surrealistas, y era un poco una nueva versión de una charla que me encargó Javier Sierra para la Semana de la Cultura cuando tenía lugar en León. Y son 3 casos espectaculares en el mundo, en el entorno del surrealismo. Uno es el retrato premonitorio que Giorgio de Chirico pinta del poeta Apollinaire, donde le pinta con una marca como una diana en la sien, y Apollinaire recibe una herida de metralla en la guerra posteriormente que finalmente facilitaría su muerte, no le ocasionó la muerte inmediatamente. Hay un segundo caso que es estremecedor, que es el de Víctor Brauner y Óscar Domínguez. Víctor Brauner se representa en 1931 con un ojo saltado, una cuenca ocular vaciada, sin ninguna razón. Dice que él no sabía por qué lo hizo.
Y en 1938, en una reunión surrealista en París, hay una trifulca. Óscar Domínguez le arroja, que está borracho, perdido, le arroja una botella y le estalla el mismo ojo con el que él se había... A partir de entonces, Víctor Brauner se sintió investido como de una condición de clarividente. Y el tercer caso es Dalí y Lorca, porque Lorca tiene muchas premoniciones de su propia muerte que están documentadas en poemas suyos, en Poeta en Nueva York, y sobre todo en una obra que es Así que pasen 5 años, que es una obra de teatro sobre la muerte, sobre un joven que está asediado por la muerte y que la compone en la huerta de San Vicente exactamente 5 años antes de ser asesinado, de ser ejecutado al comienzo de la Guerra Civil. Y es una cosa que Ian Gibson dice que es un hecho. O sea, el manuscrito está firmado el 18-19 de agosto del 31 y el título es Así que pasen 5 años. Entonces es blanco, más claro, blanco y en agua, botella, ¿no? Claro, entonces, exacto. Pues Javier Sierra, que tanto lo comentamos, que está ahora de viaje en Estados Unidos, no ha podido estar, pero sí que nos ha dejado un audio y vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta. Creo que debemos poner en valor y en qué valor lo que ha hecho el Museo Thyssen con esta exposición de lo oculto. Y digo que lo que tenemos que poner en valor porque yo no conozco ningún museo del calibre del Thyssen en el mundo que haya hecho una exposición así de heterogénea y de amplia, tratando de abordar las influencias del ocultismo, de la magia, de la alquimia, de las creencias en lo sobrenatural en el mundo del arte. Se han hecho muchas, obviamente, vinculadas, por ejemplo, al art brut, a la influencia de la mediumnidad en el arte de artistas que son o que han sido durante muchos años olvidados y arrinconados, pero desde luego no se había realizado una exposición centrada en artistas de la talla de Dalí, de Picasso, de Munch y de tantos otros que aparecen en esta muestra del Thyssen, estudiando y ponderando la influencia que lo oculto ha tenido en sus obras. Le he dedicado muchas páginas y mucho estudio y muchos viajes a la observación del arte y su vínculo con eso que yo llamo ocultura, la cultura de lo oculto. Me han llamado la atención las vidas de muchos grandes genios que se han dejado permear por la teosofía, por el espiritismo, por la masonería o por simbolismos de muy diverso calado y han aplicado esas influencias a sus pinceles y a las grandes obras maestras que nos han legado. Pero no podía ni imaginar que un museo de la envergadura del Museo Thyssen pudiera dar un paso al frente como el que ha dado, estableciendo como mirada de valor el ver, el encontrar lo oculto detrás de sus grandes obras de arte. Yo solo espero que Guillermo Solana, que es el director artístico del museo y el impulsor de esta muestra, se anime a seguir perseverando en este camino, que nos encuentre todavía más influencias ocultas en la colección Thyssen y que incluso abandere una revolución dentro de los grandes museos, de las grandes pinacotecas mundiales que abordan y tienen en su custodia a grandes maestros para que nos muestren esa faceta oculta que sin duda está tras muchos de ellos y sin la cual la comprensión de su legado es incompleta. Por eso esta exposición de lo oculto es de lo mejor que he visto nunca en las salas de un museo. Bueno, Guillermo, pues a partir de ahora tu nueva etapa profesional es quiero comisariar exposiciones. Quiero sin duda. dar las gracias de verdad a Javier porque ha sido, tanto en este testimonio que es generosísimo, como en otras cosas que ha escrito, que ha dicho en la radio, ha sido generosísimo. Y quiero decir que él para mí, como para muchos de nosotros, pues ha sido una inspiración en este camino y él seguirá siendo el
el súper experto en esto, yo soy un amateur, ¿no? Bueno, tú un amateur. Entonces, Bueno. me he metido, hombre, conozco un poco la colección Thyssen, pero me he metido en esto, soy amateur en el terreno de lo oculto, no he dedicado el tiempo que has dedicado tú o que ha dedicado él a todos estos temas a lo largo de los años. A mí me parece muy importante liberar la mente del espectador de estas orejeras que se le han puesto a veces. Y de prejuicios. De prejuicios. Cuando me he asomado al mundo del oculto, me he encontrado con que muchos de esos prejuicios, por ejemplo, la idea de que lo oculto y el interés por lo oculto ha estado de espaldas a la ciencia es una idea errónea. Al final del siglo XIX, muchos de los grandes descubrimientos científicos inspiran a los ocultistas, inspiran a los teósofos, se revela todo un nuevo mundo invisible en la física del átomo, en el descubrimiento de los rayos X, en el descubrimiento de la radiactividad, que inspira a todos ellos. Hay en ellos una voluntad de estar al ritmo de los tiempos con la ciencia, y en las causas políticas progresivas, como he dicho antes, progresistas como la abolición de la esclavitud, la emancipación de la mujer, todo esto, me he encontrado con gente que era intelectualmente abierta, que eran todo lo contrario de lo que a veces nos hemos imaginado, que eran como gente aferrada a supersticiones ancestrales. No, era gente que estaba descubriendo otra manera de mirar, ¿no? Y eso es muy importante que lo llevemos al arte, ¿no? Pues me ha fascinado, de verdad, la visión con lo que has creado, ¿no? Esta exposición. Y me ha sorprendido mucho la etapa del 19, porque para mí era no sé, una visión que no se tiene tanto con ese ocultismo, con esa forma oculta. Y ojalá, ¿no?, la mirada crítica científica se abra hacia este mundo. Y bueno, aquí entre el público está un buen amigo que es Wilfredo Rincón, que es uno de los grandes expertos que tenemos en España, claro, de toda la escultura y pintura del 19, pues que empieza a mirar por sus pradillas a ver qué es lo que encuentra, ¿no? Claro que sí. Seguro que encuentras algo oculto y merecería la pena seguir con estas exposiciones y ojalá os animéis a hacer más. Haremos más. Tú has mencionado a Remedios Varo y tenemos programada una exposición de Remedios Varo, maravilla. Que es una gran artista, no suficientemente conocida en España y efectivamente con una profundísima interés, afición a los temas esotéricos. Que hay que rescatar, sobre todo, además, eso, figuras españolas que es curioso, ¿no? Al final conocemos a más pintores extranjeros que a pintores españoles, ¿no? O sea, dentro de España, bueno, Picasso miró y poco más. Sin embargo, tenemos a Remedios Varo, incluso a Josefa Tolrá, que también estuvo muy implicada dentro del mundo del espiritismo y del mundo de la mediunidad y cuyos cuadros transmiten, pues, en fin, toda una enseñanza tremenda. Me quiero sumar un poco al deseo de Javier Sierra, y te animo, Guillermo, a que sigas en esta labor. Evidentemente, en estos 7 apartados que hemos comentado, algún apartado más, alguno ya te he sugerido, ¿no? La música oculta en algunos cuadros. Te sugiero, por ejemplo, también cuadros que tienen amuletos, por ejemplo, que se pintaban antes. Eso lo hizo mucho Pantoja de la Cruz, lo hizo Velázquez incluso, pintar amuletos en los niños, en los infantes, para que vivieran mucho más, luego no tenían tanta eficacia. E incluso, y aquí va el reto, Guillermo, incluso una exposición de cuadros malditos. Esos cuadros que tienen una historia trágica, incluso que algunos en la mera presencia parece que te da mala suerte, como esos niños llorones de Bruno Amadio y de tantos y tantos otros. En fin, que se ha abierto un melón que yo creo que es muy interesante que sigas explorando. Ya has visto el interés que esto sugiere y ocasiona cada vez que se produce un evento de esta categoría y más en este lugar, ¿no?, como es el Museo Thyssen. Y yo creo que hay que seguir, hay que seguir. Yo te animo a que sigas, porque me parece que este tipo de labor, y sobre todo desde el prestigio y desde la seriedad, como tú lo estás haciendo, es lo que hace que a lo mejor otros directores de exposiciones o de galerías de arte se lo replanteen y se empiecen a dar cuenta que esto no es cosa de frikis y de pirados, sino que esto es cosa que afecta a todo el mundo, empezando por los científicos. Desde luego, pues yo te lo agradezco mucho y seguiremos explorando. En el otoño tenemos un simposio sobre Picasso aquí, porque estamos acabando las celebraciones de Año Picasso, y el tema de la exposición, de la pequeña exposición sobre Picasso que tenemos, es Picasso, lo sagrado y lo profano, y roza muchos de estos temas. Y yo intervendré en el simposio con una conferencia que ya he dado en Sevilla, que es sobre Picasso nigromante, Picasso mago, Picasso chamán, que es algo que está muy, muy, muy profundamente en el corazón de la obra de Picasso, como descubrió ya Jung, cuando hizo un análisis de la obra de Picasso, descubrió todos estos temas ocultos en él, ¿no?
Entonces, muchísimas gracias. Te seguiremos la pista con estas exposiciones y muchas gracias por abrir Abismo las puertas del Museo Thyssen. Creo que es uno de los mejores lugares donde podemos hacer un programa y más relacionado sobre el arte. Espero que lo hagamos más veces. Espero que vengáis Vamos, más. cuando quieras. Ahora tienes también a Jesús. A Jesús se lo dije y la escóbula está abierta también para lo que tú quieras. Pues volveremos Lo hacemos a la hacerlo. limón. Por supuesto, hacemos un crossover ahí. Volveremos a hacerlo. Muchas gracias, enhorabuena. ¿Y hasta cuándo está la exposición? Hasta el 24 de septiembre. 24 de septiembre, se puede venir de martes a domingo. Sí, de martes a domingo, exacto. Así que está todo el mundo invitado y a ver, es importante porque cada cuadro lleva su cartela, o sea que no se van a perder, es decir, aquí donde tengo que mirar. Sino Hay que mucho está texto, está todo muy explicado. Sí, pero hay que leerlo sí o sí, porque si no, no entendemos la exposición. Así que de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Jesús. Jesús. Nada, gracias, Nacho, gracias, Guillermo, y por supuesto un placer al haber compartido este momento especialmente mágico. Fantástico. Y nosotros ya pues nos marchamos. Agradecer a Silvia Ladrero, bueno, nos ha ayudado y como siempre tantas maravillas. Y bueno, como aragonés quiero recordar a un personaje del mundo del arte, ¿no? Como es el genial Francisco de Goya. Y sobre todo con algo que puede estar muy visto, pero creo que hay que analizar una colección que son los caprichos. Y creo que habría que mirar hacia lo que seguramente sea el mejor espejo y el más importante de brujería que tenemos en el arte. Y hay uno en concreto que es la estampa 43, donde aparece un hombre atormentado, cubriéndose el rostro, esas aves de rapiña de mal augurio, que parece que él no quiere mirarlas, pero están atentas como esos linces, que yo creo que no es una crítica a la sociedad, sino que hay mucho más allá dentro de estos grabados, dentro de la figura de Goya, y él acaba, ¿no?, con esa mesa donde aparece en la parte inferior izquierda aquella frase de el sueño y la razón produce monstruos. Así que muy buenas noches y hasta la próxima semana. When he said, John, go do my will, go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down.